una de las labores principales que realiza el RENIEC también en el marco de estos procesos electorales son las verificaciones domiciliarias. Las verificaciones domiciliarias nos permiten, obviamente teniendo el cruce ya con el cierre del padrón, ¿no?, visitar aquellos domicilios que aparecen como inconsistentes. ¿Y qué cosa es inconsistente, ¿no? Eso significa que es un domicilio que pareciera no estar actualizado, donde tenemos, digamos, tal vez una conglomeración grande de personas dentro de una dirección, por ejemplo, ¿no? Entonces nos levanta una alerta, visitamos y verificamos si en efecto esas personas viven allí o no. Si en caso no vivieran, pues se restituyen al distrito electoral anterior que figurase, digamos, en el historial de direcciones que tiene. Todas esas acciones en conjunto nos permiten contar con un padrón transparente, cierto y certero, sobre todo. Los ciudadanos extranjeros no pueden votar en la mayoría de procesos electorales. No pueden votar en procesos de elecciones generales, no pueden votar en procesos de elecciones regionales, solo pueden votar en elecciones municipales. Y para esto, el ciudadano extranjero tiene que haber vivido en el lugar por lo menos 2 años y tiene que registrarse ante el RENIEC. El padrón electoral es la lista de ciudadanos que están hábiles para votar en una elección y es un elemento muy importante en un proceso electoral. Para conversar de cómo se elabora el padrón electoral, quiénes están dentro, quiénes son excluidos también y muchas preguntas más que deben tener, estamos con Manuel Chuquillanqui. Él es subdirector de Procedimiento Electoral y Georreferenciación del RENIEC. Manuel, bienvenido a Habla OMPE. Gracias, Willy, por tenerme aquí. Y por cierto, también RENIEC, OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones, somos parte de los organismos electorales. Estamos ya preparándonos porque tenemos un año, se viene muy fuerte. Sí, es un reto, van a ser un reto todos los procesos electorales que vamos a llevar adelante, ¿no? Pues estoy seguro que todos ya sabemos de que no solamente son las elecciones generales las que vamos a llevar el próximo año en abril, sino también tenemos un proceso de elecciones regionales y municipales. Y a eso hay que sumarle el proceso de elecciones de autoridades de centros poblados que también va a tener lugar en 2026. Todos esos procesos en conjunto están llevando ya sus actos preparativos a lo largo de este año. Y estamos a full todos aquí trabajando en pos del ciudadano. Así es. Manuel, para empezar, padrón electoral. ¿Qué desafíos afronta el RENIEC para elaborarlo? Como todo elemento de un proceso electoral, uno de los principales retos es justamente la calidad y la actualización de la información de la que cuenta el RUIPN, que es el registro de personas naturales, ¿no? Pues es de allí que se jala la información para poder armar el padrón electoral. Entonces es importante de que esta información esté lo más actualizada posible. Y por qué hacía mención hace un momento que como todo proceso electoral es importante tener en cuenta porque es la ciudadanía la que participa activamente de este proceso. Así como lo hace a lo largo de todo el proceso electoral, para la elaboración del padrón electoral se requiere información que el ciudadano proporciona, ¿no? Y por eso es de que nosotros estamos impulsando y hemos impulsado esta campaña del padrón Lo Hacemos Todos, porque esa es la verdad. La verdad es de que la información del padrón depende de la información que el ciudadano nos brinde y por eso desde aquí invocamos a la ciudadanía a que actualicen la información de sus DNIs, actualicen sus domicilios, actualicen sus fotos, porque esa información es valiosa no solamente para los trámites que usted pueda realizar, sino también es importante para la democracia y el desarrollo del proceso electoral en sí. ¿Qué datos del ciudadano son los que se incluyen en el padrón electoral? Bueno, el padrón electoral contiene los nombres, la dirección, el ubigeo, la fotografía, la huella digital, todos los datos que nos permitan identificar al ciudadano, ¿no? Y esa información obviamente nuevamente se contrasta con la información del RUIPN, hay un filtrado para poder excluir a ciertos ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, ciudadanos que han sido condenados a pena privativa de la libertad, ciudadanos que han fallecido, por ejemplo, para entregarse esa información al Jurado Nacional de Elecciones, que finalmente es el que aprueba el padrón electoral que luego ustedes en OMPE tratan en los materiales electorales. Claro. ¿No? ¿Qué acciones llevan la RENIEC para, ya ha mencionado algunos, pero quiero que profundicemos un poco en ello, para tener actualizado permanentemente? Tienen la campaña del padrón Lo Hacemos Todos, ya hemos dicho que no es chamba de RENIEC solamente, sino de todos nosotros los ciudadanos, pero ¿qué otras labores más hacen para mantener esa actualización? Bueno, hay que tener en consideración de que nosotros no es de que, digamos, hacemos el padrón electoral solo en elecciones. O sea, sí, cierto, lo producimos para un proceso electoral, pero también trabajamos constantemente, por ejemplo, con el Jurado Nacional de Elecciones para la remisión de las actualizaciones trimestrales del padrón electoral, lo que nos permite tener cierto nivel de depuración. Además de ello, en el marco de un proceso electoral,
se hacen las publicaciones de los padrones iniciales, donde la ciudadanía nuevamente tiene un espacio para poder impugnar domicilios, ¿no? Señalar, tal vez hay alguna persona que no vive en alguna localidad y se acerca al publicador de RENIEC allí y puede indicarlo, denunciarlo, y eso también recibe un tratamiento para ver si es que se depura o no a esa persona. Así como también las impugnaciones que puedan hacer a partir del momento en que cierra el padrón, ¿no? Esas son acciones ya dentro mismo del proceso electoral, ¿no? Que nos permiten de alguna forma también mantenerlo actualizado. Pero una de las labores principales que realiza el RENIEC también en marco de esos procesos electorales son las verificaciones domiciliarias, ¿no? Las verificaciones domiciliarias nos permiten, obviamente teniendo el cruce ya con el cierre del padrón, ¿no? Visitar aquellos domicilios que aparecen como inconsistentes. ¿Y qué cosa es inconsistente, no? Eso significa que es un domicilio que pareciera no estar actualizado, donde tenemos, digamos, tal vez una conglomeración grande de personas, ¿no? Dentro de un solo punto, de una dirección, por ejemplo, ¿no? Entonces nos levanta una alerta, visitamos y verificamos si en efecto esas personas viven allí o no. Si en caso no vivieran, pues se restituyen al distrito electoral anterior que figurase en su documento, digamos, en el historial de direcciones que tienen, ¿no? Y todas esas acciones en conjunto nos permiten contar con un padrón transparente, ¿no? Cierto y certero, sobre todo. Manuel, una de las cosas que dijiste que es muy importante resaltar es que hay un trabajo muy importante de las organizaciones electorales como RENIEC o JNE, pero hay un complemento muy importante que es el ciudadano. El ciudadano es parte de este trabajo, tiene que estar también de parte de él salir la iniciativa de, por ejemplo, hacer el padrón conjunto. Me parece importante resaltar eso. Hablabas, bueno, tu cargo, georreferenciación. ¿Esta georreferenciación qué tan importante es para este proceso de actualización de datos y del dato del ciudadano? La georreferenciación nos permite tener mayor precisión. Básicamente lo que hacemos es tomamos el dato de domicilio que tiene el ciudadano y lo ubicamos en un mapa, de tal forma que nos permita saber cuántas personas, digamos, viven o dicen vivir en un solo domicilio, ¿no? Esto nos permite también tener una herramienta para poder realizar la ejecución de ciertas políticas públicas, porque nos permite también discernir cuántas personas mayores, por ejemplo, existen en ciertos lugares, cuántas personas jóvenes existen en ciertos lugares. Es un esfuerzo que está en construcción, ¿no? Y que no es tan sencillo como parece, porque mucho dependemos de la cartografía que tengan las municipalidades, ¿no? Que son justamente las que tienen los límites, los linderos, las vías, ¿no? Ese trabajo es directamente con los gobiernos locales, entonces. Claro, es un trabajo en el cual obtenemos información de parte de ellos y estandarizamos la misma, ¿no? De alguna forma, por ejemplo, puede ser de que el ciudadano diga que vive en el pasaje X y tal vez el pasaje X no existe en la cartografía. Entonces, la idea es depurar la información de tal forma que podemos ubicarlos en un punto. Y esto nos permite luego realizar otras acciones, como por ejemplo la verificación domiciliaria. ¿Por qué? Porque si yo en un mapa ya ubico que en una dirección me figuran 10 ciudadanos, eso es el doble del promedio que INEGI dice viven en un solo lugar. Eso se activa un criterio por el cual yo podría hacer una verificación domiciliaria en época electoral, por ejemplo. Entonces, en la verificación, básicamente lo que se hace es un funcionario de RENIEC va, toca la puerta y busca a las personas que viven o dicen vivir en ese domicilio, ¿no? Si las ubica, si un familiar indica de que sí viven allí, check. Pues se marca el check y ya está. Pero si no sucede si sucede lo contrario, pues se levanta una alerta, ¿no? En época electoral, como había mencionado, esto genera la restitución del ciudadano. Es decir, si el ciudadano votaba en Chorrillos, por ejemplo, ¿no? Según su DNI hemos ubicado que no vive en Chorrillos, pues lo regresamos a su anterior domicilio, que podría haber sido Jesús María, pongamos, ¿no? Solamente para efectos electorales, no tiene un efecto, digamos, en su dirección en sí declarada, pero sí se levanta una alerta en el RUIPN, de tal forma que cuando el ciudadano quiera hacer algún trámite, exacto, se le dice, claro, su domicilio está desactualizado, por favor actualice, lo que es un trámite sencillo que también se hace ante la RENIEC. Es importante entonces este sistema para poder tener todo más controlado. Sí, como mencionaba antes, la verificación domiciliaria es una herramienta más que tenemos para justamente realizar la depuración del padrón electoral, ¿no? En procesos anteriores han surgido controversias con respecto a quienes integraban el padrón electoral, por ejemplo, los fallecidos. ¿Qué medidas han tenido? Bueno, pero hay que aclarar que los muertos no votan y nunca han votado, pero por cierto, ¿qué medidas hay para evitar este tipo de controversias? Bueno, el RENIEC ha estado trabajando desde el momento en que surgieron esas controversias para poder, digamos, tener información más detallada. Se estuvo trabajando con el Ministerio de Salud para poder obtener los certificados de defunción y poder tener, digamos, alertas. Pero todo esto ya ha llegado a un punto en el cual ya tenemos una ley que
permite al RENIEC la inscripción de los fallecimientos de forma de oficio. Porque ¿qué es lo que sucedía? Lo que sucedía es que una persona fallecía, se levantaba un certificado, ¿no?, de fallecimiento, y este certificado tendría que ser llevado al RENIEC por parte del ciudadano, el pariente, para que se certifique la misma. En algunos casos esto no tenía lugar, y esto ocasionaba de que esta persona que ha fallecido, el RENIEC no sabía que ha fallecido, ¿no? Entonces, con la ley actual, lo que se exige es de que si en 30 días el pariente o el familiar no ha hecho el registro del trámite ante el RENIEC, la entidad de salud está obligada a remitir ese certificado al RENIEC para que esto pueda ser ingresado justamente al sistema. En conjunto a eso, la norma también establece que nosotros remitimos, una vez es aprobado el padrón electoral, mandamos la lista de ciudadanos fallecidos a OMPE, para que obviamente dentro de sus funciones esto, digamos, esté mapeado el día de la elección. Esa es también otra medida extra, ¿no? Porque obviamente se pueden producir fallecimientos después del cierre del padrón electoral, después de la aprobación del padrón electoral. Entonces esa medida nos ayuda también a mantener cierto control de justamente ese tema que preocupó tanto a la ciudadanía, ¿no? Otra de las preocupaciones que hay en elecciones es sobre los ciudadanos extranjeros que viven en el país. Manuel, ¿ellos pueden votar? Los ciudadanos extranjeros no pueden votar en la mayoría de procesos electorales. No pueden votar en procesos de elecciones generales, no pueden votar en procesos de elecciones regionales, solo pueden votar en elecciones municipales. Y para esto, el ciudadano extranjero tiene que haber vivido en el lugar por lo menos 2 años y tiene que registrarse ante el RENIEC. El RENIEC abre un registro de extranjeros, un par de meses antes más o menos de la elección, usualmente, o del cierre, perdón, del padrón electoral, ¿no? En donde justamente los ciudadanos extranjeros que cumplan ese requisito de los 2 años pueden inscribirse, ¿no? Van, presentan la documentación que corresponde y se registran. Van personalmente a RENIEC. Van personalmente a RENIEC. Y históricamente es un número bastante pequeño de personas, no es un universo grande que se registre usualmente, ¿no? La preocupación era que de repente la cantidad de extranjeros que hay pueden cambiar el rumbo de una elección. Eso es poco probable. No, es poco probable. Me parece que en las elecciones regionales y municipales del 2022 no pasaron pues de 50 personas, ¿no?, registradas a nivel nacional. Entonces, digamos, es un número bastante reducido de personas, pero sí se permite solo en elecciones municipales. Y bajo los requisitos que ya has nombrado. Exactamente. Para que tengamos un poco de tranquilidad al respecto. Un poco para ir terminando ya esa interesante conversación, ¿los ciudadanos que cumplan años el próximo año podrán participar en las elecciones del próximo año? Bueno, ya la legislación electoral desde el 2017 dispone que si un ciudadano que cumpla 18 años hasta la fecha de la elección puede participar del proceso electoral, ¿no? Es decir, si mi cumpleaños es el 12 de abril del 2026, puedo votar en el proceso electoral, ¿no? Eso es algo que RENIEC ya tiene mapeado, ¿no? Y justamente ahí también va otra de nuestras campañas para la depuración del padrón, porque ¿qué cosa es lo que sucede? Muchas veces hay ciudadanos, ¿no?, que están alcanzando la mayoría de edad, pero no cambian el DNI ni actualizan su foto. Entonces, claro, en la lista de electores que produce OMPE aparece una foto tal vez de un niño pequeño cuando es un joven el que está yendo a votar. Su DNI amarillo. Exacto. O sea, una persona puede votar con el DNI amarillo, claro, pero lo importante es que la foto esté actualizada, ¿no? Entonces, allí, por ejemplo, se ha cambiado la legislación también, que nos va a permitir también a RENIEC avisar a OMPE de que hay un ciudadano que no ha actualizado su fotografía. Entonces, de todas maneras, digamos, ahora tenemos más insumos para que el padrón no solamente sea más depurado, sino también el resto del sistema pueda actuar ante cualquiera de estas eventualidades. Por eso es importante la participación también del ciudadano y de preocuparse por actualizar sus datos. Sí, o sea, como dice el lema de la campaña de RENIEC, el padrón lo hacemos todos, eso quiere decir de que, nuevamente, ¿no?, nosotros tenemos la información, tenemos que ir a RENIEC, actualizarla, y de esta forma vamos a tener elecciones más transparentes y ustedes van a poder votar también más cerca de sus locales de votación, ¿no? Ya eso con la información que ustedes trabajan. Manuel, el voto digital es una iniciativa que estamos impulsando desde la OMPE con un reglamento muy nuevo, una ley muy nueva también. ¿De qué forma RENIEC participa en este proceso? Bueno, como bien dices, la ley es muy reciente y atiende justamente a un grupo de poblaciones que por la distancia, por la actividad que tienen el mismo día de la elección, tal vez no pueden ir físicamente a un local de votación, ¿no? Pero siguiendo justamente los reglamentos y los lineamientos que ya más o menos han estado establecidos, lo que se requiere allí, más allá del padrón electoral que produce RENIEC, es justamente el DNI electrónico, ¿no? Ahora RENIEC se encuentra realizando campañas justamente para poder
entregar el DNI electrónico. Tenemos una alta demanda también del DNI electrónico 3.0, ¿no? Y esta es la herramienta principal a través de la cual el ciudadano va a poder ejercer el voto digital, ¿no? Lo principal es tener actualizado el certificado digital y con eso debería bastar. Ok, Manuel, ha sido un gusto de verdad, muy interesante conversar contigo. Espero que estemos nuevamente también compartiendo estos espacios aquí en pos de la ciudadanía. Sí, sí, cuando quieran. Y con ustedes, muchísimas gracias por estar ahí, por conectarse, por comentar estos episodios y también nos vemos en el próximo. Chao.